Funciones inversas. Página número 1. Quinto año. Tenemos que dos funciones son inversas si son tales que una deshace lo que hace la otra. Esto significa que el dominio de una función es igual al ámbito de su inversa y el ámbito de esa función original es el dominio de su inversa. Tenemos acá el ejemplo 1, donde se refiere a la representación sagital. Sagital significa que es con este tipo de dibujitos, este diagrama. Dice que f es una función inyectiva y que g es una función no inyectiva, es decir, no es inyectiva. Y se pide cuál de ellas puede tener inversa y por qué. Bueno, según dice esto, para que tenga inversa tengo que poder cambiar el dominio con el codominio. Veré, aquí 10 lo cambio, 10 va a 4 entonces, en la inversa. 7 mandaría a 3, 4 manda a 2 y 2 me mandaría a 1. O sea, aquí es para acá, la inversa es para acá. Y veo que aquí no hay ningún problema, porque cada preimagen tiene su imagen y una preimagen solo tiene una imagen. O sea, todo está bien. Es decir, aquí esta función sí tiene inversa porque es inyectiva. Inyectiva significa que cada imagen recibe una preimagen. O sea, voy a poner aquí recibe solo uno. Recibe solo uno va a significar que cada imagen recibe solo una preimagen. Pero esta no es sobreyectiva. Perdón, inyectiva. No es inyectiva porque hay una imagen que recibe dos preimágenes. Eso está bien si es función, pero no cumple con ser inyectiva. ¿Cuál es el problema de no ser inyectiva para tener inversa? Es el siguiente. 10 me manda a 4. O sea, si 4 me manda a 10, en la inversa 10 me manda a 4. Aquí 3 origina a 4 y 2 originan a 4. Entonces, ¿qué pasa? Que 4 va a mandar a 3 y el mismo 4 va a mandar a 2. Y resulta que esto no es función. Entonces hasta ahí llegamos. Bueno, luego 2 manda a 1, pero ya tenemos que eso no es una función. Entonces, como no es una función, o sea, la inversa no logra llegar a ser una función. ¿Por qué sucede esto? Porque no es inyectiva. Entonces, f si posee inversa porque f es inyectiva. Y luego g, o sea, la función g no posee inversa porque no es inyectiva. Entonces, una imagen quedaría
con dos imágenes. Bueno, les estamos diciendo preimagen e imagen, pero en realidad al no ser función, esa no es una preimagen ni la otra sería una imagen, ¿verdad? Desde luego. Pero para que nos entendamos de qué estamos hablando, vemos que G no posee inversa por no ser inyectiva. Ese es el problema. Bien, el ejemplo 2. Siempre que esté este lapicito, si es que usted tiene que copiar por lo menos o resolver un ejercicio o ejemplo. Bien, tenemos ejemplo 2. Considere la representación sagital de las funciones f y g. F es una función sobreyectiva. F es sobreyectiva. Y g es una función no sobreyectiva. Hay que determinar cuál de ellas puede tener inversa y por qué. Bueno, si tiene inversa, tengo que tener la capacidad de volverla al revés. O sea, aquí no hay más, no es gran cosa esto. Y vean que perfectamente esta se vuelve al revés y esta es sobreyectiva. Y se vuelve al revés sin ningún problema. Ahora, ¿qué tiene la sobreyectiva? ¿Qué no tiene? O sea, ¿qué hace a esta no ser inyectiva? Perdón, sobreyectiva. Esta no es sobreyectiva. Vemos que lo que tiene de raro es que tiene este número que no está asociado. O sea, sobreyectiva significa que el ámbito y el codominio son iguales. Pero aquí vean que el ámbito de esta función, el ámbito que en este caso se llama B, de esta función es el 10, el 4 y el 2. Y el dominio, perdón, y el codominio, llamémoslo con C, el codominio es 10, 7, 4 y 2. Recordemos que la diferencia es, el codominio son todos los que hay aquí y el ámbito son solo las imágenes. S. ¿Qué es una imagen? El ámbito son solo las Y que están conectadas, o sea que provienen de una X. Entonces, aquí vemos que algo no es, o sea, cuando es sobreyectiva, sobreyectiva significa que no sobran. ¿No sobran qué? Que no sobran elementos aquí. Entonces, cuando nos sobran elementos en el codominio, la función es no sobreyectiva. Entonces, esta no es sobreyectiva. Entonces, ¿qué pasa cuando no es sobreyectiva e intentamos darle vuelta? Bien, el 10 nos manda a 4, el 7 queda absoluta y completamente desvinculado, el 4 me mandaría a 2 y el 2 imagen, ya siendo una preimagen, me mandaría al 1. Entonces, ¿por qué esto no es función? Porque el 7 queda solo. Aquí no hay problema, porque puede haber elementos del codominio que no estén vinculados al dominio. Eso es completamente válido. Y sí es función. Pero a la hora de hacer aquí la inversa, ahí ese 7 se vuelve un problema severo. Porque sería una supuesta preimagen que queda sin imagen y eso no existe. Entonces, uno de los requisitos para que la función tenga inversa es que también sea sobreyectiva. En resumen, tenemos, según esta información, que si una función es inyectiva y sobreyectiva a la vez, se dice que es biyectiva. Entonces, para que la función
tenga inversa debe cumplir con ser inyectiva y ser sobreyectiva. Es decir, la función debe ser biyectiva. ¿Cómo identificamos esos requisitos? Bueno, la función tiene que ser lo que se llama 1 a 1. ¿Qué es 1 a 1? Que cada elemento del dominio esté asociado con un elemento del codominio, o en este caso ámbito, y también lo otro, o sea, que el elemento del codominio esté asociado con un elemento del dominio. Así nos va a garantizar que no sobran elementos en el codominio, y nos va a garantizar que cada y solo reciba una preimagen, una x. Entonces, para revisar si la función posee inversa, lo que tenemos que ver es que cada elemento del codominio solo puede estar asociado a un elemento del dominio, o sea, ser 1 a 1. Y el ámbito debe ser igual al codominio, es decir, no deben sobrar elementos en el codominio. Es decir, de nuevo, eso significa ser 1 a 1. Y una recta horizontal debe... bueno, eso es ya otra cosa. Pero se los voy a explicar en una paginita aparte. Es lo siguiente. Eso lo que significa es que si tenemos si le pasamos una línea horizontal, lo que necesitamos es que esa línea, si esa línea solo corta una vez a esa gráfica, en cualquier punto, pero solo corta una vez, significa que la función es biyectiva y tiene inversa. Ven, como aquí, solo corta una vez, entonces la función sí tiene inversa. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Bueno, eso es lo que significa lo siguiente. Eso lo que significa es esto, que cada x va a estar asociada con solamente una y, pero aquí voy a hacerles una gráfica así. Y ahora vamos a ver cuántas veces corta el eje X. Una vez, dos veces, las voy a numerar así. Tres veces, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 11. Bueno, una exageración de veces. 11 veces. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa... Ahora, recordemos que este es el eje Y y que este es el eje X. Ahí no le había escrito la información, pero se los digo ahora. Este es X y ese es Y. Resulta que cuando una función atraviesa el eje X, la Y vale 0. ¿Qué significa eso? Que todas estas X todas esas X están conectadas con una Y que vale 0. Entonces, ¿qué pasa? Que eso no es función. Entonces, para resumirles, una gráfica, si tiene partecita que suba y partecita que baje,
No es función, perdón, no es función que tenga inversa, ¿verdad? Sí es función, pero no función que tenga inversa. Para que tenga inversa, solo tiene que subir o solo tiene que bajar. No puede subir y bajar o no puede ser horizontal completamente. Bueno, esta es la teoría para esta parte del tema de funciones.